Listo, entonces, buen día para todos. Se inicia la webconferencia correspondiente al tema de columna vertebral, webconferencia 10, en donde pues se hará un abordaje de manera general sobre los estudios a realizar en radiología convencional para la columna. Inicialmente, pues entonces aquí lo que vamos a tener en cuenta es inicialmente pues la anatomía que tiene que ver con la columna vertebral. En ese contexto es importante que sepamos que en este contexto la columna vertebral pues tiene unas curvaturas específicas, tiene unas subdivisiones específicas, unos segmentos, como de pronto ustedes ya lo habían mencionado antes en sus trabajos. Y en relación a esas diferencias es que pues vamos a tener diferentes protocolos y diferentes perspectivas de estudiarla. La columna en general puede tener varias afectaciones, desde las disminuciones de los espacios articulares, ya sea por hernias discales, cambios degenerativos ya correspondientes en parte pues al sobreesfuerzo y demás, o algunos de orden genético. Podemos tener lesiones como escoliosis. Bueno, ahí pueden haber muchas indicaciones por las que se realice, obviamente por trauma, por las que se realice el estudio de la columna vertebral. Inicialmente vamos a hablar de la columna cervical, que es una de las estructuras que más, digamos, se puede, o junto con la columna lumbar, son las más afectadas en relación a los traumas, en relación a pues la vitalidad que tiene, porque pues normalmente a este nivel vamos a encontrar el tronco, el tallo cerebral, perdón. Y en ese orden, pues vamos a tener de que esta alineación, pues es muy importante. Vamos a encontrarnos patologías, traumas que tienen que ver, por ejemplo, con esta relación articular atlantoaxoidea o C1, C2. Entonces, allí, ¿qué nos vamos a encontrar? Normalmente, nosotros en columna cervical realizamos unas proyecciones. En este caso, la AP, que también se denomina o recibe el nombre de AP axial, por la angulación que esta lleva, la lateral, que pues nos permite una vista tal como la que estamos viendo aquí en el dibujito, pero también se habla de una proyección de odontoides. Se habla de odontoides porque precisamente esta apófisis que tiene aquí C2 o la vértebra axis, pues realmente lo que tiene es como si fuese una forma de diente. Entonces se habla de la apófisis odontoides, que pues realmente nos va a ayudar en el eje articular del atlas, del C1, y pues que aquí va a tener sus carillas articulares para estos cóndilos occipitales de cráneo. Entonces, esta articulación pues también va a tener una importancia significativa, sobre todo en los casos de trauma. Entonces se habla de una odontoides ya sea con boca abierta o con boca cerrada, dependiendo obviamente de los casos en que el paciente, por ejemplo, ya viene con un cuello, viene con un collar de Filadelfia, entonces viene inmovilizado, no se puede tener o no se puede dar esa apertura de la boca, entonces también se puede hacer en boca abierta. Más no quiere decir que se tengan que hacer ambas proyecciones, se puede hacer una de las dos. Entonces, en esta proyección inicial, que es la AP axial, normalmente se dice axial porque casi que en la mayoría de los casos se tiene que hacer angulación. Es muy raro el caso en que yo tenga que mandar la radiografía a 0 grados, y esto pues se da solo cuando o el paciente hace una buena hiperextensión de la cabeza y el cuello pues es largo. De lo contrario, pues en un paciente con cuello corto o que tenga una limitación de movimiento a nivel de extensión de la cabeza, o por ejemplo cuando hay trauma que no hacemos hiperextensiones o no hacemos movimientos bruscos en cuello, precisamente evitando complicar el trauma. Además de que acuérdense que a este nivel pues hay ya empieza pues toda la estructura de la médula espinal, entonces pues tener obviamente un movimiento brusco allí en un paciente de trauma pues puede generar lesiones irreversibles, ¿sí? Una cuadraplegia, una paraplegia. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los movimientos, sobre todo en columna cervical, aunque a nivel general en la columna hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto de cómo se va a movilizar el paciente, en este caso de la camilla a la mesa. Generalmente está en una tabla, entonces hay que respetar esa tabla.
en lo posible las imágenes laterales se hacen translaterales, no vamos a mover o a girar el paciente de medio lado como normalmente lo haríamos con un paciente en condiciones de rutina. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Normalmente aquí el radio central va a ir a C4 o a la cuarta vértebra cervical. Vamos a tener que la colimación pues es adyacente a las estructuras. Generalmente va desde la horquilla esternal, ¿sí? Acá ese espaciecito que uno siente en medio de las clavículas, hasta por encima de los pabellones auriculares. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esos conceptos. Por otro lado, es importante también que se tenga en cuenta que en la columna cervical, pues el chasis va a ir a largo, vamos a tener que nuestra técnica promedio más o menos son 70-20. Esto obviamente ustedes saben que cambia entre un equipo y otro. Adicionalmente, permítanme un segundito, yo les doy admisión aquí a las personas que están llegando. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que precisamente cuidar obviamente el posicionamiento. Aquí, por ejemplo, es importante en el caso de la columna cervical, este tema del mentón. El mentón no se debe superponer a la columna cervical. Entonces, para eso es que se hace como esa extensión o eventualmente, pues si está contraindicada la extensión, como hablábamos en los casos de trauma hace un momento, pues se hace la angulación entre 5 a 10 grados cefálicos y por eso es que se habla de una AP axial. Acuérdense que el término axial siempre hace referencia a cuando se angula el rayo central, ya sea cefálico o podálico. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Así se debería ver una columna cervical. Ahora, hay algo también importante y es que hoy por hoy con la radiología digital, cuando uno habla de columna cervical, cuello, cráneo, en general cara, todos estos estudios, hay que cuidar obviamente, por ejemplo, de que el cabello esté seco. Si el cabello del paciente está húmedo, es probable que haga artificio. ¿Sí? El cabello húmedo hace artificio. Cuando a veces las damas vienen o llegan al servicio con el cabello recogido así como en forma de rollito y el cabello está húmedo, pues se puede hacer, o cuando se aplican cremas de peinar, cuando se aplican geles y demás, la radiología digital pues tiene tanta resolución que a veces puede simular algún artificio, por ejemplo, puede parecer una masa en cuello o algo en tejido blando, porque es que el tecnólogo es el que se da cuenta que el paciente viene con el cabello húmedo, que viene con gel, que viene con las uñas X, que viene de varias formas, pero el médico radiólogo no. Entonces hay que cuidar esos detalles y si es el caso, pues que el paciente se recoja muy bien el cabello hacia arriba, si es que es cuello, si es cráneo, pues toca que hasta que se le seque el cabello y ahí sí, porque pues obviamente eso puede hacer artificios y puede solapar o puede simular que realmente el paciente no tiene o esconder las que verdaderamente el paciente tiene. Normalmente, ¿qué vamos a tener en cuenta? En columna cervical, pues se debe ver desde la base de cráneo, siempre, acuérdense que hablamos de las estructuras de referencia, entonces desde la base de cráneo hasta, en este caso, la unión de las vértebras C7-T1. Por ahí ustedes en sus revisiones ponían algo que la posición del nadador, que la proyección del nadador, que yo les he dicho que no es una proyección de nadador, es la posición que nos ayuda para múltiples estudios de cara, de cuello, de cráneo, pero como tal no es una proyección. La proyección se habla de que es unión C7-T1 o unión cervicodorsal. Algunos libros, creo que este de la Fuente menciona charnela cervicotorácica, pero esto realmente pues no es un término muy acuñado o no es muy frecuente aquí en Colombia. Entonces, no es usual que ustedes encuentren una orden que diga radiografía de charnela cervicotorácica, o sea, no es usual. ¿Sí? Lo usual es que ustedes encuentren órdenes que digan unión cervicodorsal o radiografía de unión C7-T1, ¿sí? Entonces, eso es como lo que se van a encontrar y ya ahorita lo vamos a ver. Debe verse los cuerpos vertebrales desde C3, o sea, normalmente C1 y C2 no la vamos a ver en una AP axial, porque precisamente ya hace parte de esa base de cráneo, o sea, puede que se insinúe, aquí por ejemplo voy a marcar, se alcanza a insinuar un poquito
la apófisis odontoides, ¿sí? Se alcanza, ups, se me fue mucho el mouse. Acuérdense que yo no soy muy diestra con esto del mouse. Pero normalmente a ese nivel se alcanza a insinuar la apófisis odontoides, más no es un estudio para ver C1 y C2. Lo usual es que se vea desde C3 hasta C7 y T1 y vamos a saber de que ya vamos en T1 porque pues normalmente vamos a tener el primer arco costal allí visualizado. Entonces, claramente pues se va a ver parte del cuerpo mandibular superpuestos con el atlas y el axis, pues lo que les estaba mencionando acá. Los espacios de los discos intervertebrales se van a ver abiertos, vamos a saber que están los discos intervertebrales, porque imagínense que el disco es como una gomita, entonces esa característica o esa densidad pues va a hacer que se vean más radiolúcidos, ¿sí? Por eso estos espacios aquí en medio del cuerpo vertebral los vamos a ver más radiolúcidos porque pues van a ser más fácilmente atravesados en relación al cuerpo de la vértebra que es hueso, ¿sí? Vamos a encontrarnos que las apófisis espinosas pues son equidistantes con los pedículos, entonces fíjense que es importante que entonces nosotros sepamos de anatomía para poder identificar cuáles son las apófisis espinosas, estas de acá, acuérdense que son más cortas en relación a las de la columna dorsal, por ejemplo, entonces aquí tenemos apófisis espinosas, mientras que pues los pedículos van a estar a este nivel, entonces vamos a ponerlos por aquí. A este nivel vamos a encontrar los pedículos. Entonces, claramente al lado y lado debe darse el mismo espacio. Si ustedes se fijan, aquí están los pedículos, acá. Entonces, hay un mismo espacio en este nivel y en este nivel. Debe estar el mismo espacio. Las apófisis espinosas deben estar centradas. Entonces, ese es uno de los criterios para darnos cuenta que pues hay un adecuado centraje. La tráquea pues debe estar superpuesta al esófago. Aquí vemos muy bien la tráquea, entonces vuelvo nuevamente y pongo acá la tráquea. Está más o menos a este nivel, aquí la vemos. Esta tráquea está centrada y está superpuesta al esófago. Dice cuando no hay trauma de columna cervical, porque claramente esta alineación pues se va a perder en el caso de que haya un trauma en columna cervical. Hasta ahí, muchachos, vamos claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, denme un Profe, ¿yo le puedo hacer segundo. una pregunta? Sí, señora. Yo conozco pues a un técnico que me decía que la columna cervical, que le tomaban, que el paciente lo que hacía era abrir y cerrar la boca rápidamente para que hubiera como una borración de mandíbula y se pudiera ver desde la C1. Sí, eso se puede hacer siempre y cuando no haya trauma y el paciente lo haga de manera, o sea, lo haga de manera continua, o sea, que de verdad sea muy rápido. Y eso incluso aplica también para columna dorsal, por ejemplo, en las laterales. El paciente puede empezar a respirar muy rápidamente, ¿sí? Empieza a hacer ese movimiento. Entonces, el movimiento rápido de la caja torácica, pues las costillitas, todos los arcos costales se da como ese borramiento y se ve la columna dorsal perfecta. Pero esto siempre y cuando, uno, el paciente no tenga trauma, dos, el paciente pues puede hacer el ejercicio, digamos que así, rápido, o sea que tiene que ser muy rápido. Y tres, pues obviamente con el tema de la columna dorsal, por ejemplo, pues no tener cuidado que el paciente no hiperventile y se nos vaya a desmayar, ¿no? Porque pues eso es algo que también influye. Entonces, son cositas que sí, o sea, digamos que no están en los libros a veces, pero que ayudan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no nos ponga en riesgo la integridad del paciente. Pero sí se puede hacer, o sea, si el paciente si el paciente, chicos, les agradezco los micrófonos, porfis. Si es usual, o sea, que se... Ahora, realmente hay que mirar si se puede hacer, o sea, y si realmente es necesario, porque si de pronto yo tengo la posibilidad de hacerlo con otra proyección, pues no sería necesario hacer que el paciente pues como que haga el esfuerzo y que quede ahí como con la rama mandibular y resentida por el movimiento, pero pues sí el paciente lo puede hacer, pero pues digamos que no se ha adoptado de manera general como protocolo, pues porque precisamente existen otras proyecciones, más digamos que eso ya va más a criterio del tecnólogo, ¿no? Y que pues quiera hacerlo, ¿vale?
Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí, por ejemplo, también es importante en columna, y esto a nivel general, siempre debe verse el tejido blando adyacente. Esto, si se dan cuenta, es un criterio casi que universal en todos los estudios radiológicos. Sin embargo, uno diría, pues en columna, pues no es necesario que se vea tanto tejido blando, porque finalmente yo lo que quiero ver es la columna. No, el tejido blando también es muy importante porque a veces podemos encontrar o podemos ver ciertos signos de edema paravertebral que puede ser sugerente de que de pronto el dolor que el paciente está presentando no es tanto a nivel, por ejemplo, de columna cervical, sino más a modo muscular, ligamentario, hay algún reflejo de dolor de alguna lesión de pronto más a nivel cerebral, o sea, pueden haber muchas cosas por las que se presente un dolor cervical y no precisamente por una lesión en columna cervical. Entonces sí es importante hacer una evaluación o que se vea pues todo el tejido blando adyacente. Y más aún cuando hay trauma, ¿sí? Eso es súper importante. En la lateral, muchachos, que es otra de las proyecciones básicas, entonces si a mí me llega una orden médica de columna cervical, mínimo, yo tengo que hacer una AP axial o AP y una lateral. Mínimo esas dos proyecciones. Ya de ahí en adelante, si el paciente tiene antecedente de trauma o es por trauma o la orden médica lo especifica, pues le haré unas proyecciones de odontoides. Si es, por ejemplo, ya por solicitud expresa del médico que se hagan proyecciones oblicuas o se hagan proyecciones dinámicas, que ya las vamos a ver, pues entonces se realizarán. Pero en un protocolo básico de columna cervical, lo mínimo que se debe tomar es una AP y una lateral, ¿vale? Nunca dejen un estudio con una única proyección, a no ser de que definitivamente no se pueda realizar nada más, como pasa, por ejemplo, con los tórax en la unidad de cuidado intensivo, que ya son limitantes. Pero en la mayoría de los casos, o siempre se debe buscar hacer mínimo 2 proyecciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de la lateral, pues tenemos de que el paciente puede estar en bipedestación, también puede estar sentado, así de medio lado, puede estar en decúbito supino. Sin embargo, si el paciente está en decúbito supino, hay que cuidar que, por ejemplo, pues el paciente tenga algo que le permita alinear el cuello. Entonces voy a traer aquí a nuestra paciente ya famosa aquí en las webconferencias. Entonces permítanme, yo fijo aquí la pantalla para que se vea mejor. Entonces supongamos que aquí está nuestra paciente, ¿cierto? Ahora, esta de por naturaleza pues ya trae el cuello rígido, ¿no? O sea, ya está patológica. Pero supongamos que un paciente normal, pues al acostarse la cabeza, o sea, mi hija me mataría si ve que estoy haciendo esto, pero más o menos sería a este nivel. O sea, el cuello del paciente quedaría así, ¿cierto? En una mesa de radiología. Y esto pues obviamente no me va a servir para una lateral de cuello. En este caso yo tengo que poner una almohada, bueno, si la paciente es así como esta, pues puedo ponerle el pelo, pero normalmente debo usar una almohada, algo para que me quede recta la cabeza y pues quede alineada la columna cervical. Por eso, si bien es cierto, los libros plantean que se puede hacer en decúbito supino, pues normalmente no es como la posición más adecuada si no se tiene específicamente los elementos para poder alinear el cuello. En trauma no giren, como les decía hace un momento, no giren los pacientes de medio lado, así el paciente diga, no, yo puedo, yo me ayudo, pero pues no sabemos realmente cómo está el paciente. Entonces, no podemos como jugar ahí con el azar de saber si está bien o no. Por favor, nunca, y esto, mire, si se les olvida el resto de la webconferencia, pues bueno, está bien, pero nunca retiren tablas, nunca retiren cuellos en un paciente con politrauma, sino que lo haga el médico tratante. El urgenciólogo, el médico de urgencias, el que corresponde, es quien debe retirar ese cuello. O sea, ustedes no van a ver que ni el personal de enfermería, ni terapia, ni radiología debe estar retirando cuellos. Normalmente no.
Y si lo hace alguien de enfermería o del personal paramédico es porque ya el médico ha dicho que se puede retirar. Y el médico es quien se está responsabilizando. Por favor, ustedes nunca quiten cuellos. Que el paciente diga, yo me lo quito, y usted está ahí en el servicio y le dice, yo me lo quito porque ya no me lo aguanto. Usted debe propender porque por lo menos mientras el paciente está en su servicio, permanezca con lo que el médico lo envió, con la tabla, con el cuello y demás. Porque, muchachos, aquí entra la responsabilidad civil y eso es súper importante, ¿sí? Hay un caso que es muy conocido de una tecnóloga que en algún momento retiró un cuello. El médico le dijo, quítele el cuello. La tecnóloga quitó el cuello, el collar de Filadelfia que les ponen normalmente en trauma, y el paciente, al retirarle este dispositivo, esta inmovilización, la paciente o el paciente, no recuerdo, quedó cuadrapléjico. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Conocí otro caso muy cercano de una enfermera, los tuvieron en el accidente en la ambulancia, la enfermera llegó con tabla y normalmente pues la tabla no se quita hasta que el paciente no tenga esa condición o estemos seguros de que no hay lesiones y le quitaron la tabla y la enfermera quedó parapléjica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Les voy a pedir que me regalen un momentico que me está entrando una llamada del programa y ya estoy con ustedes. Denme un momento, por favor. Si tienen algunas dudas, vayan anotándolas ahí y ya estoy con ustedes, ¿vale? Denme un momento, por favor. Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Entonces, voy a estar ahí como, les pido disculpas porque voy a estar como pendiente de una conversación acá. Y aparte, pues, que me están haciendo como unas preguntas referente a algo que se está organizando para el próximo periodo académico. Entonces, bueno, mientras esto, entonces les cuento. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, aporte? Estamos bien hasta ahí. No, estamos bien, profe. Ok, perfecto. Listo, entonces acá, ¿qué nos vamos a...? Ah, bueno, aquí hay otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, con los pacientes de trauma. O sea, yo me enfoco más en eso porque es que, muchachos, tomarle un estudio a un paciente que se mueve, que camina, que no tiene dificultades, pues es muy, digamos que es mucho más sencillo. Pero tomarle un estudio a un paciente politraumatizado, que le duele todo, que no se puede movilizar bien por las condiciones, hay que tener más cuidado. Una de las formas más prácticas para hacerlo, ¿sí? En el caso de que el paciente politraumatizado nos llega al servicio y tenemos que hacer la radiografía de columna, creo que yo por acá tengo una imagen, déjenme yo miro, porque creo que por acá la tengo, entonces si la tengo es para irlo ilustrando. Sí, miren, acá. Entonces, quiero de una vez adelantar esta parte lateral porque usualmente así nos toca. ¿Sí? Entonces, el paciente de trauma, muchachos, normalmente, pues a veces ni siquiera se puede pasar a otra camilla o ya lo pasamos, entonces tomamos todo allí, entonces hacemos la AP, que puede ser o bien con buquimural o si no tenemos buquimural, podemos tomarla de manera excepcional ahí de urgencia directamente sobre la mesa, o sea, el chasis debajo del paciente. ¿Sí? Esto ya de manera excepcional, no es lo usual. ¿Sí? Importante, muchachos, si el paciente está con sangrado activo, que es muy frecuente en estos casos, protejan los equipos. Súper importante, siempre protejan los equipos. Yo les digo, el paciente para nosotros es muy
importante, claro que sí, o sea, ustedes saben que yo siempre he sido como de un enfoque muy humano en ese contexto, pero el equipo en ese momento también es muy importante, porque es que si el equipo se daña, porque por ejemplo se filtre sangre dentro del equipo y se oxide, porque acuérdense que la sangre se oxida, o lo mismo pasa con la solución salina, con los medios de contraste, si el equipo se daña por un mal manejo o porque nos llegue de pronto algún fluido o alguna sustancia a las tarjetas del equipo y demás, ahí vienen a quién les toca responder, a los tecnólogos que estaban en el turno. Es lo usual o lo que están haciendo las instituciones ahora. Entonces es muy importante que, sí, claro, la urgencia es vital y hay que correr, claro que sí, pero por muy vital que sea, protejan el equipo primero. Uno, por temas de seguridad del equipo. Dos, por bioseguridad, porque obviamente el chasis se contamina y después, pues obviamente hay que limpiarlo, pero pues va a tener que seguir usándose para otros servicios. Tres, porque a veces hay chasis, por ejemplo, como estos de los CR, los folios pueden contaminarse de sangre y si no nos damos cuenta, esto genera un artificio en próximas imágenes. Entonces, imagínense que en este momento les planteo un escenario. Ustedes atendieron un trauma y después de esto, él queda la sangre allí en el folio. Y se van a una UCI, por ejemplo, de pacientes de COVID, que eso tiene un protocolo bastante estricto y quienes trabajan en salud se han dado cuenta. Que obviamente uno tiene que ponerse toda la indumentaria, todo el traje, forrar el chasis, hacer todo el proceso, mover el paciente. O sea, tiene un proceso bastante largo. Y usted baja y procesa la imagen y la imagen le sale con unas líneas así de lado a lado que son el artificio de la sangre. Imagínese usted tener que repetir, en este caso, el estudio. ¿Ah? ¿Qué harían ustedes, muchachos, si eso les pasa? Que tengan que volver a subir a la unidad de COVID y volver a hacer todo el proceso que hicieron porque en el paciente anterior el chasis no se limpió y quedó untado de sangre. Yo quisiera escuchar qué hacen ustedes o cuál sería su reacción. Ya la mayoría de solo pensarlo se desmayó. Toca traer la ouija, a ver si están presentes. Si hay alguien presente, por favor, manifiéstese. Yo lloro, profe. Uno se pone que llora, ¿cierto? O sea, eso es así. Entonces, muchachos, la idea es esa. O sea, fíjense que normalmente este proceso, permítanme un segundo, que es que me están aquí pidiendo una información. Denme un momentito, por favor, porque esto me está aquí generando interferencias. Denme un momento, porfa. Qué pena con ustedes. Listo, muchachos. Ya estoy con ustedes nuevamente. Les pido, por favor, me excusen. Ustedes saben que no es usual que yo me distraiga tanto en estas sesiones. Entonces, eso es importante. Ahora, fíjense, por ejemplo, en algo acá, y es en la forma en que se está ejemplificando acá el sostener los brazos. ¿Sí? Aquí lo que realmente se está haciendo, y esto, por ejemplo, cuando el paciente, esto es solamente cuando el paciente viene con acompañante. ¿Sí? Normalmente cuando el paciente viene con acompañante, uno puede pedirle al acompañante que se quede en la sala y que nos ayude a sostener al paciente, en este caso, hacer como una tracción con los brazos. Entonces, eso lo podemos hacer. Podemos pedirle al paciente
al familiar, o si el paciente, por ejemplo, está consciente, porque hay pacientes que llegan conscientes y vienen, digamos, ahí en la camilla de ambulancia. Entonces, supongamos que esta es la camilla de ambulancia. Acuérdense que las camillas, o en general las camillas, tienen pues unas barandas al lado y lado. Entonces, una forma es decirle al paciente que se agarre de esas varillas de tal manera que trate como de llevar los brazos hacia abajo lo más que pueda. ¿Para qué? Para despejar precisamente el cuello, porque cuando el paciente está acostado de esa manera, pues obviamente los hombros se relajan y se van a superponer en gran parte de la columna. Entonces, usualmente aquí pues no podemos hacer angulación porque pues la angulación en sí no funcionaría, va a ir hacia arriba o hacia abajo, pero no va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esto pues a no ser de que el equipo se nos mueva para todos lados, que hay algunos equipos que lo permiten, pues una forma es hacer esa tracción de los brazos, pues siempre y cuando no se tenga aquí, por ejemplo, una fractura de base. Entonces, obviamente, la idea no es esa, ¿no? Que esté con una fractura y nosotros ahí, pues, moviéndole los brazos. En cuestiones de columna cervical, entonces, volviendo nuevamente a la lateral y a ese contexto de los criterios de evaluación, muchachos, normalmente, ¿qué debemos buscar? Generalmente que se vean las vértebras cervicales completicas e inclusive la unión C7-T1. Fíjense que la vértebra C7 o morfológicamente las vértebras tienen una característica y es que la vértebra, la última vértebra, por ejemplo, de la columna cervical es más parecida ya a la columna torácica. Entonces, normalmente nosotros aquí vamos a ir comparando que, pues, en este caso, esta última vértebra se va a ir pareciendo ya más hacia las torácicas por esta apófisis espinosa, ¿sí? El cráneo pues debe estar extendido de tal manera que estas ramas mandibulares, sobre todo este cóndilo mandibular o esta región aquí, no se debe superponer al cuerpo vertebral, ¿sí? Debemos tener en cuenta que pues se vea todo el tejido blando adyacente, esto es importante. Aquí pues vamos a ver algunos aspectos o algunas cosas que nos podemos encontrar. Aquí vemos un material de una, se me va en este momento el nombre. Esto es una cirugía específica que se realiza, no necesariamente por trauma, pero bueno, esto tiene, después que me acuerde, les menciono el nombre específico. Aquí vamos a encontrar algunos hallazgos, en este caso ya degenerativos. Fíjense la formación de osteofitos. Aquí se ven estas puntas específicas que no, pues normalmente no se ven en un cuerpo vertebral normal. Fíjense que aquí se ve bien el espacio intervertebral. Aquí ya no se ve tan marcado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa disminución de los espacios, que pues allí ya obviamente no se va a cumplir el criterio porque pues ya es algo patológico. Aquí vemos nuestra proyección de odontoides, que en este caso pues la que se realiza con boca abierta. Encontramos que generalmente para las odontoides pues usamos un chasis 8x10. Normalmente cuando tenemos la imagen boca abierta, una de las formas que podemos entrar o mandar el rayo central es directamente a la úvula. No sé si cuando ustedes se han dado cuenta que uno abre, se ve algo que le llaman la campanita, ¿sí? Que es allá la parte interna de la boca, se ve como una formita, esa es la úvula. Ahí es donde vamos a mandar nuestro rayo central, ¿sí? Tal como se ve allí en la imagen. Esto pues obviamente se puede hacer en bipedestación o en decúbito supino. Ahora pues lo ideal es que si es un paciente de trauma, pues lo más seguro es que va a estar en decúbito supino. ¿Qué nos vamos a encontrar? Entonces atlas y axis, entonces se va a ver aquí proyectado a través de la boca. Se va a ver la articulación atlantoexoidea, entonces la vamos a ver aquí en este nivel. Estas bandas son súper importantes. Cuando ustedes estén viendo patología se van a dar cuenta que estas bandas son claves en este caso para la valoración de la integridad de esta parte. Por ejemplo, hay algunas fracturas, fractura de Jefferson, por ejemplo, los pacientes que se ahorcan, entonces todo esto tiene una luxación y un proceso patológico específico. Obviamente esto va a tener unos signos neurológicos porque tener una fractura a este nivel pues casi que puede pensarse en un compromiso del tallo cerebral, entonces tenerlo como en cuenta. Vamos a tener que las ramas mandibulares pues se van a ver equidistantes, o sea, se va a ver el mismo espacio al lado y lado.
el tejido blando, al igual que la apófisis odontoides, pues se debe ver completa. Entonces, esto es lo que se debe buscar, evaluar en esa proyección de odontoides, principalmente la integridad de esta odontoides. Normalmente yo en una fractura de odontoides puedo encontrarme una lineecita radiolúcida más o menos así, o puedo ver una disminución en este espacio, o sea, aquí no se va a ver esta bandita más radiolúcida, sino que se va a ver todo como pegado, como impactado. Entonces, es importante para eso, o esa es la utilidad que vamos a tener en las proyecciones. Aquí pues vamos a encontrarnos la fractura, tal como yo les mencionaba. Aquí está la fractura, aquí hay una reconstrucción multiplanar en plano coronal de la misma columna, entonces esto ya es en tomografía. Hoy por hoy también en algunas instituciones se ha optado porque en trauma se haga de una vez la tomografía de cráneo y la tomografía de columna cervical. Entonces, en algunos casos ya no piden la radiografía de columna cervical, sino que directamente se pasa a tomografía, pero pues ya eso va a depender del criterio del médico que esté en su momento en urgencias. Obviamente, pues aquí una pérdida total de la alineación de la columna cervical. Esto pues generalmente ya compromete médula espinal y pues seguramente va a perder su movilidad total el paciente. Aquí encontramos entonces la misma proyección de odontoides, pero con boca cerrada. Entonces, en algunos casos o alguna literatura propone que como se hace la extensión de la cabeza, entonces para evitar, digamos que toda la superposición de las estructuras dentales y demás, entonces ya no se haga que a nivel de la comisura o la úvula, sino que se haga un poco más abajo con la hiperextensión. Pero pues esto en un paciente politraumatizado no siempre es tan sencillo. Entonces hay que ver cuál es la mejor forma. En este caso, la mejor forma es angular el rayo un poco y mandar el rayo a este nivel, así como está aquí en la imagen, y no generar como tanta extensión de la cabeza. Aquí vamos a encontrarnos entonces cómo se evalúa. Entonces, fíjense que aquí ya lo que vamos a tener es una imagen del agujero occipital o agujero magno, que es este de acá, y pues dentro va a estar en este caso la apófisis odontoides. Vamos a tener la sínfisis mandibular en la parte superior. Vamos a ver la ausencia de rotación en lo que tiene que ver con cuello y cabeza, o sea, el agujero magno va a ser nuestro punto de referencia, que es el que se va a ver en el centro de la imagen. Los ángulos mandibulares a la misma altura, entonces aquí vemos los ángulos mandibulares, se ven a la misma altura, cosa de que si yo trazo una línea, pues se va a ver, ahora pues yo no soy muy diestra, ustedes lo saben, pero más o menos ahí se ven como a nivel, ¿cierto? El tema obviamente del tejido blando adyacente, pues debe evaluarse. Hay algunos casos en que se hacen proyecciones oblicuas, se considera como oblicua peaxial, o sea, ese es el término completo, solo que normalmente nosotros le llamamos oblicuas, porque pues el paciente va a estar efectivamente en oblicuidad. Ya sabemos que toda oblicuidad o en su mayoría la oblicuidad es de 45 grados, o sea, rotamos a nuestro paciente 45 grados, por tanto, recibe el nombre de oblicua por la posición del paciente, pero la incidencia, si se dan cuenta, sigue siendo en AP. Y se considera axial por lo mismo que hablábamos de la AP, que en algunos casos va a ser necesario angular de 5 a 10 grados cefálicos. Entonces, tal como se ve aquí la imagen, nuestro punto de referencia es el rayo central. No sé si ustedes se fijan aquí en la lineecita, pero esta línea que hay acá, que es como el rayo, espérame, yo lo pongo en otro tono, que se vea como más marcado. Aquí, por ejemplo, esto que se ve acá, es como la línea, está aquí por delante del pabellón auricular. Ese es como el punto en donde debe quedar nuestro rayo central. Entonces, aquí está a nivel de C4, está a este nivel. Entonces, ahí debe quedarnos nuestro rayo central precisamente para tener una buena oblicua. ¿Cómo sabemos de que nuestra oblicua es adecuada? Por los agujeritos de conjunción. Entonces, todas las, digamos que las partes específicas a evaluarse, ¿cómo sé yo que queda una buena oblicua? Que no me quedó ni muy lateral ni muy AP por estos agujeritos que estoy señalando aquí con el puntero. Estos agujeros son los que me muestran a mí que quedó en adecuada posición oblicua. Estos de acá. Entonces, obviamente se ven los espacios intervertebrales abiertos, el mentón elevado,
la base del cuello occipital no se solapa, ni la mandíbula tampoco, o sea, quedan por fuera de la columna, las 7 vértebras cervicales, o sea, fíjense que todos los otros criterios son tal cual como los que hemos visto en el lateral, pero en este caso el criterio principal son estos agujeros de conjunción, estos de acá, que se vea este circulito, que pues obviamente no vemos ni en la AP, ni en la lateral, ni en ninguna otra proyección. Fíjense que aquí no vemos esos agujeros, se alcanzan a notar, pero están ahí cerraditos, ¿cierto? En la AP sí que menos, pues se sobreponen, aquí no están, pero esa es la característica por la que debemos saber que está bien esa oblicua, por estos agujeritos. Entonces, eso lo logramos centrando el rayo a este nivel. Entonces, ahí es cuando sabemos que hay unos 45 grados, porque acuérdense que esos grados, pues difícilmente los vamos a poder medir. ¿Listo? Entonces, aquí nos encontramos, pues, las imágenes. Normalmente una AP, una lateral, una oblicua anterior derecha. Entonces, fíjense que la cara, las ramas mandibulares, van hacia mi izquierda. Entonces, por eso sé que es derecha, por las ramas mandibulares. Y en este caso, las ramas mandibulares que van hacia mi derecha, pues van por la izquierda. Entonces, esa es como la forma. Hay otros estudios que solicita mucho neurocirugía, que es como la especialidad que más, pues adicional a la ortopedia, piden este tipo de proyecciones adicionales, y es el tema de las dinámicas. Entonces, las proyecciones dinámicas en columna, tanto en columna cervical como en columna lumbar, hablamos de una hiperextensión y una hiperflexión. Entonces, en hiperextensión, la cara se lleva hacia atrás, así como se ve ahí en la imagen. Entonces, fíjense que es como una lateral, tal cual, el centraje es el mismo, el posicionamiento es el mismo. Lo único es que la cara se lleva hacia atrás. Entonces, en la hiperextensión, aquí vemos, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener o cuál va a ser la ventaja de esa hiperextensión? Primero, pues se pide sobre todo cuando hay cambios degenerativos, como se ve en la imagen, fíjense la formación de osteofitos, que son como todas esas punticas allí, como si se le sacara filo del cuerpo de la vértebra y se sacara esa punta. Entonces, vemos aquí que los espacios entre las apófisis espinosas se cierran, pero los espacios intervertebrales se abren. Esa es la característica. Cuando yo hago esto, acuérdense que aquí está el espacio intervertebral y en la región posterior está la apófisis espinosa. Entonces, al hacer la hiperextensión, aquí se cierra y aquí en esta parte de los espacios se abre. Entonces, termina siendo una comparación con los estudios de rutina. Y por otro lado está la dinámica en hiperflexión. Entonces se hace tal cual, pero la cara va hacia adelante. Y en este caso, pues lo que vamos a ver aquí es todo lo contrario. Los espacios intervertebrales se cierran y los espacios de las apófisis espinosas pues se van abriendo. Por lo demás, todos los criterios siguen siendo iguales. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Voy a mirar que creo que plantearon algo aquí en el chat. Sí, solo se hacen en lateral, Lady. Las proyecciones dinámicas solamente se hacen en lateral, precisamente para esa valoración de los espacios intervertebrales y los espacios interapofisiarios, o sea, de las apófisis espinosas. Entonces, en este caso no aplica otro movimiento. De pronto podemos llegar a pensar otros movimientos, pero para la columna dorsal o cuando se habla de test de escoliosis, que ya las inclinaciones son derechas e izquierdas, pero son otro tipo de estudios. Pero las dinámicas como tal de columna, tanto cervical como lumbar, solo se hacen en lateral. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda al respecto? ¿O hasta ahí vamos claros? Ok, entonces aquí lo que hablábamos de trauma, pues digamos que ya se los había ido como mencionando anteriormente. Bueno, esa es otra forma también cuando, digamos, no tenemos la ayuda del Buki o ya el paciente está en la mesa, pues podemos hacerlo, en este caso, con los galoncitos que yo les digo que son como nuestra mano derecha en imagenología en una sala de rayos X y ponemos el chasis ahí soportado. Esto nos ayuda para esto, por ejemplo, cuando tenemos a un pequeñito, un bebé en la sala, digamos, se pide un abdomen en decúbito lateral con rayo horizontal.
para muchas cosas. Estos galoncitos son, mejor dicho, fundamentales en las salas de radiología. Aquí vemos nuestra imagen translateral. Cuando normalmente, muchachos, uno toma una imagen translateral, ya sea como en el caso de la columna, o volviendo al tema del abdomen o del tórax en decúbito lateral, o sea, siempre que se hagan estas incidencias, las imágenes se dejan tal cual como salen. Lo mismo que cuando hablábamos, por ejemplo, por allá atrás de pies con apoyo, entonces se deja tal cual como salen. En este caso se deja en horizontal, precisamente para que el médico sepa que se tomó translateral. Ahora, mi recomendación es que siempre usen, por ejemplo, en las imágenes digitales, pues ustedes tienen la posibilidad de hacer anotaciones dentro de la imagen, entonces pongan aquí, translateral, o sea, pónganlo ahí. ¿Sí? Eso es importante que nosotros tengamos aquí este espaciecito para poder anotar allí, translateral, con apoyo, con férula, bueno, lo que consideremos que es necesario poner. Eso nos puede servir incluso en el momento en que pase algo, no, pero la imagen aquí dice, mire, se tomó translateral. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Está el tema de la unión cérvico-dorsal, que es lo que ustedes planteaban de la famosa charnela, que pues ya hablamos de que ese término no es muy frecuente en Colombia. Aquí entonces lo que tenemos básicamente es una incidencia para ver específicamente C7T1. Entonces despejamos aquí este espacio articular, tal como se ve en la posición o con la posición de nadador, como ustedes veían en el libro. Y lo que se busca es ver este espacio, acá a este nivel. Entonces se ve este espacio de la unión C7T1, digamos que eso es a modo de complemento, todas estas proyecciones son a modo de complemento. En cuestiones o a nivel de cuello, pues nosotros vamos a tener otra serie de estudios relacionados. Uno de ellos es cuando se pide cuello o tejidos blandos, ¿sí? Es básicamente como tomar una columna, ¿sí? Con una AP axial y una lateral, pero con un factor técnico menor. Acuérdense que nosotros en columna cervical hablábamos de 70 como con 20. Aquí hablamos más o menos de 60 con 12. Esto es un valor de referencia. Recuerden que cada valor pues va a variar de acuerdo a los equipos. Ahora, hay gente que dice, pues yo tomo una columna cervical y lo que hago es aclararla con el mismo equipo. No es lo mismo, porque de todas maneras hay una sobreexposición y puedo solapar ciertos diagnósticos. Lo ideal es que se adquiera con una técnica menor. ¿Listo? En estos casos, por ejemplo, ¿para qué se pide cuello? Muy frecuente cuando, por ejemplo, sobre todo para las épocas de Semana Santa, que hay alto consumo de pescado, también se aumenta bastante la radiografía de cuello. Entonces, el típico caso de la espina de pescado, cuando hay, por ejemplo, heridas por arma cortopunzante o algún trauma de tejido blando en cuello, no es que se busque ver como tal, o qué es lo que se busca ver con cuello, no es como tal que se busque ver la espinita de pescado o ver si le rompió algún músculo, no, porque pues esto no es el fin de una radiografía, además de que acuérdense que las radiografías convencionales tienen ciertas limitaciones, sobre todo en el estudio de tejidos blandos. Aquí lo que principalmente se busca es ver cómo está la integridad de la tráquea y en general de las vías respiratorias altas. Entonces, en este contexto, si nosotros encontramos que, por ejemplo, en el caso de, y pues por supuesto del esófago que está aquí posterior, entonces yo aquí voy a usar nuevamente mi marquita, aquí a este nivel donde está en amarillo estaría el esófago. Supongamos que la tráquea, que la voy a resaltar aquí en otro color, está aquí, que además es más radiolúcida por el aire, ¿cierto? Supongamos que yo veo que hacia acá hay aire, hacia aquí está radiolúcido. ¿Qué podría pensar? Que hay perforación o a nivel de esófago, ¿cierto? Porque pues está aquí pasando aire. O si de pronto yo veo que la columna de aire está mucho más amplia y demás, puedo pensar que hay alguna perforación a nivel de tráquea. ¿Sí? Es más frecuente que, por ejemplo, en caso de ingerir algo, pues se dé la perforación obviamente en esófago. Pero básicamente es valorar esta columna de aire que hay aquí. Entonces, para eso es que se busca realmente si hay algún trauma en tejido blando. Hay otro estudio que ustedes lo relacionaron bastante con estudios de cara y cuello, pero que realmente es un estudio independiente y que se pide así tal cual, radiografía de cabum faríngeo.
La radiografía de cabo faríngeo es frecuente para el estudio en pediatría. Normalmente en un adulto se pidió un cuello. En un adulto no sé, la intención de hacer este estudio de cabo faríngeo es precisamente valorar la hipertrofia de adenoides. Entonces, acá, por ejemplo, estas glándulas adenoides en los niños se van atrofiando. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hay varios grados de obstrucción de estas adenoides. Aquí vemos entonces este estudio, ¿qué es lo que se busca? Se busca valorar esa integridad de la columna de aire. Normalmente cuando el niño tiene la hipertrofia de adenoides, que la vemos aquí a este nivel, arriba, es un niño que va a estar respirando constantemente con la boca abierta, se llama respiración oral. Va a estar respirando con la boca abierta, va a roncar en la noche, o sea, va a tener roncopatía, entonces acordémonos ya de los términos, roncopatía, respiración oral, es un niño que constantemente va a tener en algunos casos salivación excesiva, entonces cialorrea, vamos a tener esos términos allí. Entonces, ¿por qué les digo yo los términos? Porque ustedes en algunos casos van a tener que ingresar datos clínicos, entonces es importante hacerlo con los términos médicos. Generalmente estos pacientes, entonces, tienen aquí las hipertrofias de adenoides. Lo que se hace es un estudio comparativo, básicamente tomar una lateral de cuello, pero hacerlo con la boca cerrada, ¿sí? Le decimos al paciente que cierre la boca, pero también lo hacemos con la boca abierta. Entonces, normalmente pues con los niños ya más grandecitos, 4, 5 años, 6 años, pues ya es un poquito más fácil, porque uno les dice, abre la boca y saca la lengua. O sea, ya con esa apertura es suficiente, no tiene que quedar súper abierta, porque entonces las ramas mandibulares se van a superponer aquí a la columna de aire que yo quiero evaluar. Entonces, debe quedar ligeramente abierta. En el caso de los niños más pequeños, y bueno, pues con la boca cerrada es que aprieten los labios y ya. Con los niños más pequeñitos es un poquito más complicado, entonces generalmente en estos casos, sobre todo cuando están de 1 añito, 2 añitos, que ya son como un poquito más complicados el manejo, lo ideal siempre es que vayan con 2 acompañantes. Un acompañante se sienta con el niño en las piernas, obviamente descartando si son mujeres que estén en embarazo, ponerles pues toda la protección de cuello, chaleco y demás. Una de las personas se sienta con el niño en las piernas, de medio ladito, y el otro lo que hace es sostenerle la carita como si fuera un eje. Entonces le pone un dedito aquí, debajo del mentón, y la manito en la cabeza, y se la sostiene de esa manera para que nos permita, pues obviamente, que el paciente quede bien en lateral. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Estas 2 proyecciones laterales, boca abierta, boca cerrada. Lo que se busca es evaluar esta columna de aire. Voy a ponerlo aquí más grandecito para que se pueda visualizar mejor. Entonces, esta es la columna de aire. Fíjense que aquí se ve muy ensanchada, muy grande, pero aquí se ve muy obstruida. Y es porque a este nivel han crecido las adenoides. Entonces, lo que nosotros vemos es que cuando el paciente abre la boca, esta columna de aire se compensa, ¿cierto? Cuando el paciente cierra la boca, vemos que la columna de aire pues va a estar disminuida porque efectivamente hay una obstrucción a este nivel. ¿Sí? Acuérdense que el aire entra aquí por la fosa nasal. Entonces, pues obviamente aquí va a estar obstruida porque no está entrando el suficiente aire. Entonces sabemos que efectivamente hay una hipertrofia de las adenoides. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿hay una pregunta o hay alguna pregunta en relación a esos temas o estamos claros hasta ahí? Confírmenme, por favor, si estamos claros. ¿Dudas, preguntas? Sí, estamos claros, profe. Sí, señora, claro. Ya sabemos que el estudio de cabo faríngeo nos lo van a pedir aparte, que no va a ser parte ni de una radiografía de cara, ni de nada. Porque yo sé que en los libros puede aparecer como dentro del apartado de estudios de la cara, porque de cierta manera la adenoides está ubicada en una porción bastante superior. Pero normalmente no la voy a hacer como una proyección adicional de la cara,
sino que me va a llegar a mí como una orden específica de cavum faríngeo, radiografía de cavum faríngeo. Entonces ya sabemos que son laterales de cuello con técnica para tejido blando, solo que se toma una con boquita abierta, no tan abierta, y una con boquita cerrada y más nada. Eso es lo que se hace en el cavum faríngeo, 2 proyecciones y más nada. Vamos a encontrarnos entonces que también hay unos estudios para columna dorsal. En columna dorsal, pues, básicamente, ¿qué nos vamos a encontrar? Es muy frecuente el tema de la dorsalgia o dolor a nivel de columna dorsal. El tema de la escoliosis es muy frecuente. Entonces, aquí les vamos a encontrar de que una de las radiografías que se realiza es la AP, normalmente con el rayo central hacia T6 o sexta vértebra dorsal o sexta vértebra torácica, por eso T6 o D6, que es lo mismo. Usualmente cuando todavía trabajamos con chasis podemos hacerla en un 11x14, sin embargo sabemos que hoy por hoy tenemos el chasis 14x14 o 14x17, entonces lo haremos en esos chasis. Ya si es un niño, pues seguramente podemos hacerlo en alguno más pequeño. Con el caso de la técnica, pues vemos que se aumenta un poquito más en relación a la columna cervical. Ahora, hay un tip que ustedes lo pueden tener en cuenta para tener como esos factores técnicos. Normalmente, columna lumbar, abdomen, pelvis y cráneo se toman con la misma técnica para un paciente específico. Columna lumbar, abdomen, pelvis y cráneo, ustedes la pueden tomar básicamente con la misma técnica en relación a que es básicamente la misma densidad. Ahora, si es un paciente con un perímetro abdominal bastante grande, pues obviamente la regla no aplica, ¿sí? O si es un paciente bastante obeso, pues para una columna lumbar la técnica no aplica, pero en un paciente con textura global, así por ejemplo como lo vemos aquí en la imagen, pues la pelvis, el abdomen, la columna lumbar, el cráneo y demás, se va a ver con la misma técnica. ¿Listo? Aquí entonces vamos a encontrarnos que hay 2 formas, efectivamente en bipedestación o en supino. Y en decúbito supino podemos pedirle al paciente, siempre y cuando no tenga ninguna limitación o algún dolor, que haga una flexión en sus piernas. Esto, ahora, en los libros le ponen que la cuñita, la cobijita, pues eso es ideal, si se puede, si no, pues solamente que flexione. Pero cuando uno hace esto, tanto en columna dorsal como en columna lumbar, lo que hace es alinear más las vértebras. Entonces, es recomendable. Ahora, si lo que se quiere estudiar es una escoliosis, lo ideal es hacerlo en bipedestación. O se quiere evaluar la curvatura de la columna, lo ideal es hacerlo en bipedestación, porque es la forma en la que el paciente normalmente permanece. Entonces, así como cuando hablábamos de rodillas con apoyo, pies con apoyo y demás, para ese tipo de diagnósticos, lo ideal es hacerlo en bipedestación. Por ejemplo, quienes han conocido personas que les han hecho estudios para la policía o todo ese tipo de cosas que se descarta el tema de la escoliosis, lo normal es que se haga en bipedestación, ¿vale, muchachos? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí, pues, básicamente, ¿cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación? Que se debe ver desde C7 hasta L1, o sea, una vértebra por encima y una vértebra por debajo de lo que es la columna dorsal. Entonces, aquí vemos 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, hasta acá vemos T1, o sea, esto ya es C7, y aquí, bueno, sabemos que esta es la 12, porque pues aquí se articula el último arco costal. Entonces, siempre es importante, por eso, dejar de referencia. Realmente yo podría dejar mucho más cerrado el colimador de lo que se ve aquí. O sea, yo podría dejar esto. Espérenme que es que este color casi no se nota. Entonces, bueno, quedó el mismo. Este espacio hasta aquí. O sea, esto sería lo suficiente para valorar una columna dorsal. El resto sobra. Inclusive se puede dejar un poquito más cerrado, hasta acá. Porque ahí ya se ven de referencia la silueta cardíaca, los arcos costales. El resto sobra, muchachos. ¿Sí? No necesitamos dejar toda esta cantidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos en cuenta que lo ideal es colimar lo mayormente posible, lo mismo en columna lumbar, porque en la medida que colimemos, pues la imagen nos va a quedar con mejor resolución. ¿Listo?
Aquí vamos a encontrarnos una proyección lateral. En este caso, la proyección lateral podemos hacerla, pues allí los mismos chasis, la misma incidencia del rayo, lo único es que ponemos el paciente sobre el costado izquierdo. Obviamente el centraje, si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo que un tórax. El tórax va más o menos a este nivel. En el caso dorsal va a este nivel, va mucho más posterior porque ya no estamos entrando a nivel de parénquima, sino que estamos entrando a nivel de columna dorsal. Entonces ahí es donde vamos a hacer el centraje o donde vamos a mandar nuestro rayo central. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta aquí? Bueno, aquí está en el caso de la columna dorsal. Fíjense que aquí nos muestran que hagamos uso de estas cuñas y demás, pero pues esto no es tan usual en los servicios de radiología, no lo tenemos tanto. Entonces, por lo menos que el paciente tenga las piernas flexionadas y que esté acostado bien de medio lado, pues es suficiente. Pero pues si tenemos estas cuñitas ahí como para alinear la columna, perfecto. Pero pues esto usualmente no lo tenemos. ¿Qué vamos a encontrarnos? ¿O qué es importante? Entonces, las vértebras pues deben verse a través de la reja costal con claridad. Entonces, ahí es cuando a veces se usa esa técnica de que el paciente empieza a respirar bastante rápido, ¿sí? Pero pues esto no todos los pacientes lo hacen, además de que algunos fácilmente pueden hiperventilar y desmayarse, entonces usualmente no se hace. Pero otra forma es decirle al paciente que tome aire, lo bote y no respire. O sea, en expiración. Se toma en expiración. Entonces, uno le dice al paciente, tome aire, bótelo, no respire. Lo puede uno hacer hasta 2 veces, por ejemplo, cuando son adultos mayores que les cuesta un poquito el seguimiento de instrucciones, entonces uno hace el ejercicio 2 y hasta 3 veces para que el paciente sepa cómo es. ¿Listo? Debe verse obviamente todo el contexto de la columna dorsal, igual que en el caso anterior. Aquí el principal criterio es que los arcos costales queden superpuestos, igual que en el tórax. O sea, esto no debe quedar con el arco costal más o menos de esta forma. Entonces, como que nos sale aquí como un circulito así, porque entonces ahí ya estaríamos viendo la imagen rotada, no estaría bien alineado el paciente. Entonces, debe quedar sobrepuesto. Las oblicuas, si bien es cierto, se pueden tomar en postero anterior, también se pueden hacer en antero posterior, básicamente es con el paciente igual a 45 grados. No es frecuente que se tome oblicuas de columna dorsal, de hecho solo se hacen si la orden lo pide, de lo contrario no se hacen. Normalmente la columna dorsal lleva solo las 2 proyecciones AP y lateral, no más. Ya si es un test de escoliosis, pues será AP lateral y desviación derecha e izquierda. Si es ortorradiografía de columna, pues se hará entonces desde las crestas ilíacas hasta arriba, casi que tomando la columna cervical. Pero en columna dorsal, básicamente, como la piden, es solamente AP y lateral y desde desde C7 hasta L1, más nada. Entonces, aquí es como veríamos una oblicua de columna dorsal, básicamente para ver las articulaciones interapofisiarias. Es lo único que nos permite como diferenciar la columna oblicua, pero pues realmente no es frecuente que se pida. Vemos aquí, por último, muchachos, la columna lumbar. La columna lumbar sí es mucho más común que la soliciten y sobre todo porque por los mecanismos de esfuerzos, hernias discales y demás, sobre todo en la unión L5-S1, aquí a este nivel, o L4-L5, en esta parte es donde más se da desgaste interarticular, hernias, espondilolisis, espondilolistesis, varias patologías, entonces es muy frecuente que se pida. En columna lumbar hay que tener en cuenta algo, y es que aquí sí es de los estudios, al igual que en el abdomen. Ahora, todo esto en paciente ambulatorio, paciente que pide la cita para hacerse el examen, más no en urgencias, porque en urgencias el paciente llega y como llega se atiende, pero en paciente ambulatorio para abdomen, para sacro, para columna lumbosacra, se debe hacer una preparación previa, muchachos. Esto es algo que se tiene que hacer. ¿Por qué creen ustedes o quién me cuenta de por qué se debería hacer esta preparación? ¿Quién me cuenta cuál es el fundamento? Para que no sea materia fecal, ¿no? Además, también por los gases. Ok, muy bien, gracias.
Esa es la razón. Acuérdense que la columna lumbar, así como el abdomen y demás, tienen una sobreposición de los intestinos delgado e intestino grueso. Entonces, si efectivamente en el intestino grueso hay materia fecal, hay gas y demás, pues yo no voy a poder valorar el resto de las estructuras. Entonces, lo ideal es que se haga una preparación previa. Ahora, esta preparación normalmente se hace más o menos de niños de 12 años en adelante. En los menores de edad, la preparación es diferente, ¿sí? Entonces, en los más chiquitines, pues normalmente con una dietica blanda el día anterior, una dietica líquida suave el día anterior, es más que suficiente. En los adultos, pues como el vaciamiento gástrico es más demorado y pues asimismo lo que consumen es más pesado, pues obviamente la preparación es diferente. Entonces, normalmente, este es un ejemplo de preparación o de la hojita que le dan a los pacientes. Entonces, normalmente el día anterior, pues lo que dice es que debe consumir dieta líquida, que es importante que tome bastante agüitas, aromáticas, todo este tipo de cosas. Que en lo posible, pues no consuman leche y más si de pronto el paciente es intolerante a la lactosa, pues para no evitar la producción de gases o frutas ácidas y demás. En el esto de no comer gelatina o bebidas de color rojo o morado aplica más es cuando de pronto se va a hacer endoscopias, precisamente pues para evitar pensar en que hay alguna lesión y es simplemente lo que comió el día anterior, entonces en general ese tema. Normalmente el paciente debe tomar, pues no necesariamente es esta marca, ya depende, pero pues es como la más conocida, el Travadoral, que es como un laxante, básicamente es un laxante. Entonces se toma un frasco en la noche, en la tardecita noche, y el otro en la noche. O sea, se toma esos frascos normalmente para hacer como una limpieza intestinal. O sea, es como si el paciente se purgara, tal cual. Ya en el examen, pues venir en ayuno, obviamente tener la autorización, bueno, toda la parte administrativa y demás. Es importante que si el paciente, por ejemplo, normalmente en los servicios de radiología, para estos exámenes de columna lumbar, abdomen y todo lo que requiera ayuno, generalmente se citan en la mañana. Si el paciente tiene la cita en la tarde, pues uno le puede decir que en la mañanita, pues se tome un caldito, se tome algo suave y ya pues en la tarde venga a la cita. Diferente es si se va a realizar algo con medio de contraste, pues obviamente ahí sí no ni caldito ni demás, sino que debe haber 8 horas por lo menos de ayuno, pues por el que se va a inyectar un medio de contraste. Pero en este caso, digamos que se podría una agüita, un juguito de naranja, algo suave, más no sólidos y demás, pues para mantener como la preparación y que nos vaya a salir bien, pues bien vista la radiografía. En el caso de los adultos mayores, usualmente, muchachos, hay casos en que, por ejemplo, duran 2, 3 días que no hacen del cuerpo, no eliminan su materia fecal. Entonces, estos pacientes que normalmente se obstruyen o que tienen un tránsito lento, hay casos en que lo recomendable es hacerles un enema evacuador. Entonces, por ejemplo, si sufren de tránsito lento y demás, y a veces estos laxantes lo que hacen es ponerlos mal, ¿sí? O sea, los abuelitos son casi que como los niños. Entonces, estos adultos mayores, a veces lo que uno recomienda es que pues no les den tanto Trabat, porque realmente pues si el intestino o la movilidad intestinal no es tan buena, pues se haga un enema precisamente para hacer como esa limpieza ya a nivel intestinal. Entonces se hace un enema evacuador, eso también lo venden en las farmacias, la bolsita pequeñita, que ya viene con la cánula ya viene lubricadita, viene con la marca hasta donde va la cánula, viene con todas las instrucciones y se puede hacer en casa. Y pues o normalmente se hace para que el paciente pues esté limpio. Entonces, eso es la indicación. Obviamente, pues si el paciente tiene alguna limitación clínica, pues no se debe hacer, pero pues normalmente esa es la recomendación previa a una radiografía de columna lumbar. ¿Listo? Entonces, normalmente en la columna lumbar, pues hacemos una imagen AP, como usualmente se recomienda. En este caso, ya sea igual en bipedestación o en decúbito supino, el centraje pues va a ser a nivel de L3,
Entonces, mi recomendación, muchachos, es que miren o siempre se fijen en las apófisis, en la apófisis sifoides, ¿sí? No se fijen en el ombligo. Algunos decían, el rayo central al ombligo. Y si el paciente, por ejemplo, tiene un empaquetamiento y está todo vendado, ¿usted cómo le mira el ombligo? O si el paciente ya tiene el abdomen bien caído o es bien gordito y el ombligo le da este nivel. Entonces, no se basen nunca en el ombligo porque el ombligo no es confiable. Sí, hay pacientes que el ombligo no lo tienen directamente en el centro. Sí, entonces es como si usted se va a buscar una dirección y se enfoca, es que es un árbol de manzanas y una casa rosada. Y si tumban el árbol y pintan la casa, pues usted queda perdido. Entonces, fíjense en detalles anatómicos que no cambien. La apófisis espinosa, la apófisis sifoides, por muy gordo que sea el paciente, usted siempre va a palpar la apófisis sifoides. Siempre la va a palpar. ¿Sí? La cresta ilíaca, por muy gordito que sea el paciente, usted alcanza a visualizar la cresta ilíaca. Entonces, que sean esos como los puntos de referencia para esa colimación. ¿Listo? Obviamente aquí se aumenta mucho más la técnica y si el paciente está gordito, pues se aumenta muchísimo más la técnica porque acuérdense que la grasa va a atenuar bastante líquidos. Va a atenuar bastantes fotones, perdón, o los líquidos. Cuando hay ascitis y demás, va a atenuar bastantes fotones. Tenemos aquí la otra forma que les había mencionado para alinear la columna en decúbito supino. Esto pues siempre y cuando se pueda, si es un trauma pues ni modo, no se va a poder hacer, pero pues en la medida de lo posible se debe hacer así. ¿Qué vamos a tener en cuenta en columna lumbar? Entonces, obviamente ver todos los cuerpos vertebrales y los elementos posteriores, o sea, todo lo que tiene que ver con apófisis espinosa y demás, sin rotación, quiere decir que vamos a ver estos espacios aquí en el centro, vamos a ver los pedículos y las apófisis transversas, las vamos a ver aquí a los lados, claritas. Vamos a ver parte del músculo psoas. ¿Ven? Columna lumbar, pues debe verse desde, aquí se alcanza a ver los arcos costales, o sea, desde T12 hasta, en este caso, las crestas ilíacas y parte del sacro. Entonces vamos a ver 5, 4, 3, 2 y 1. Aquí tendríamos T12. Sin embargo, en algunos casos puede haberse o darse una lumbarización del sacro, que es que hay como una vértebra adicional y se fusiona con el sacro, o hay vértebras accesorias. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, no 5 vértebras lumbares, sino 6 vértebras lumbares. O hay pacientes que pues tienen esa lumbarización del sacro. Entonces son variantes anatómicas que hay que tenerlas en cuenta, pero pues de resto se debe ver todo tal cual. Aquí tenemos la lateral, entonces el paciente pues igual, la misma posición, tal cual como lo haríamos con las otras columnas. Básicamente aquí lo vemos igual, la misma columna. ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? Los cuerpos vertebrales de perfil. ¿Cómo vamos a saber que está de perfil, que están bien? Porque se ve un único recuadro. Aquí lo vemos. Entonces tenemos que aquí, fíjense que si yo trazo una línea, se ve el cuadrito completo y en una sola lineecita. Pero si yo viera, por ejemplo, que aquí hay un borde, que obviamente aquí no lo tiene, y aquí hay otro borde, y ahí sí pudiese ver el cuadrito, o sea, se ve como una doble línea, un doble borde, ahí hablamos de que no está totalmente centrada. Entonces, es importante que se vea una única línea para saber de que sí estamos de perfil. Se deben ver los 4 agujeros de conjunción. Aquí se ven por lo menos 4. Aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se alcanzan a ver de perfil. Se debe ver desde T12 hasta S1. Entonces S1, aquí este nivel. 5, 4, 3, 2 y 1. O sea que vemos hasta T12. ¿Cierto? Aquí no se va a dar una superposición de los arcos costales porque acuérdense que hay una curvatura específica en columna, entonces si estamos centrando columna lumbar, pues seguramente no nos va a quedar tan centrada la columna dorsal, pero pues esto es normal de la anatomía. Las apófisis espinosas las tenemos que ver aquí claritas y pues los discos intervertebrales no es que los vayamos a ver, sino los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces aquí están los espacios. Eso es lo que deberíamos ver en el caso de una columna lumbar lateral. Hay una proyección adicional que se pide normalmente para evaluar estas patologías que yo les decía hace un momento, todas las discopatías, las hernias discales,
las espondilolistesis y demás, sobre todo en la unión L5-S1 o L4-L5, que es donde más. Normalmente cuando usted se agacha, ahí es donde hace más esfuerzo, cuando usted se inclina, cuando usted hace peso, ahí es donde hace más esfuerzo. Entonces, normalmente yo lo que hago es simplemente una lateral, solo que centrada en esa parte específica, por tanto colimo esa parte específica y hago esa proyección L5-S1. Entonces la vemos aquí. Hay casos en que dicen, no, pues yo tomo la lateral y entonces le hago una copia y le recorto esa parte específica. Usted lo puede hacer siempre y cuando se vea y tenga buena resolución la imagen. Por ejemplo, en un paciente delgado lo puede hacer. Pero en un paciente obeso, usted tiene que hacer otra imagen en donde centre específicamente, colime esa zona del L5-S1 y aumente la técnica. De lo contrario, no haga eso porque no se va a ver nada. Además de que cuando usted recorta y la imagen se magnifica, se puede perder resolución. Entonces, no siempre funciona ese truco. Aquí vemos una espondilolistesis, entonces aquí vemos un desplazamiento, en este caso, posterior. Fíjense que aquí hay un desgaste o una disminución del espacio articular, entonces para eso nos sirven ese tipo de proyecciones. Obviamente, aquí lo vemos igual, obviamente en estos pacientes pues también está súper indicada la resonancia magnética. En los casos de los pacientes con cirugía, pues si el material es de titanio y es compatible con la resonancia, pues se puede hacer. Obviamente en columna también tenemos proyecciones oblicuas, tal como lo mencionábamos al inicio. Entonces la podemos hacer póstero anterior o antero posterior. Mi recomendación es hacerla antero posterior, es mucho más sencilla. De hecho, aquí alcanza a darse un poquito más de oblicuidad. Uno normalmente se fija por la línea intermamaria, entonces uno gira un poquito más el paciente y a este nivel es donde hace la incidencia o pues la oblicuidad, que en este caso del paciente es de 45 grados. Lo vemos acá, vemos estos espacios y aquí normalmente es lo que se llama lo del famoso perrito escocés. No sé si ya lo habían escuchado o seguramente lo han leído ya en los textos que les compartí. Básicamente lo que uno busca es ver esas partes del perrito, entonces se ve que la trompita, las orejas, la cola, las paticas del perro, entonces es básicamente lo mismo que se ve en esta reconstrucción tridimensional. Entonces vemos que la apófisis transversa, que las carillas articulares, o sea, vemos cada parte y la idea es verlo acá. Entonces si vemos ese famoso perrito escocés, aquí lo vemos, entonces se ve, digamos que el pedículo, se ven todas las otras estructuras, eso lo que me indica es que está bien oblicua la proyección. Entonces aquí vemos nuevamente, esta es una oblicua derecha, fíjense que se ven elongados o más largos los arcos costales del lado derecho, la pala ilíaca pues se ve mucho más extendida, entonces quiere decir que la oblicuidad fue hacia la derecha, este lado que está levantado pues se ve mucho más cerrado, el lado izquierdo. Entonces, vamos a encontrarnos pues toda la apófisis articular superior, la apófisis transversa, el pedículo, los pares interarticulares que están acá, las láminas pues vertebrales, la lámina pues que une aquí los pedículos, las apófisis articulares interiores o inferiores y las apófisis espinosas. Entonces, acá esto es lo que nos menciona o lo que nos forma el famoso perrito escocés. Esto pues es como lo que se busca con la oblicuidad. Aquí vemos entonces nuevamente, fíjense que aquí en esta oblicuidad sí se ve bien el perrito o los perritos. Esto parece una guardería canina que hay un montón de perritos. Entonces ahí vemos el criterio para la oblicua de columna. Y pues efectivamente las proyecciones dinámicas, que en este caso es hiperextensión e hiperflexión, igual que como hablábamos con la cervical, pues vemos las laterales en hiperflexión, vemos aquí entonces la imagen, aquí pasa exactamente lo mismo, los espacios intervertebrales se van cerrando un poco más y se abren las apófisis espinosas. Obviamente no se ve tan marcado como en la columna porque la flexión no es la misma, hacer flexión en columna cervical a hacer flexión en columna lumbar. Vemos aquí la hiperextensión, entonces aquí en este caso lo que se abren son estos espacios intervertebrales y se cierran los espacios de las apófisis espinosas, entonces aquí vemos lo mismo. Es importante, recuerden siempre que en trauma están prohibidos estos estudios dinámicos, no se les olvide, no se hacen proyecciones dinámicas de columna ni cervical en trauma. Hasta aquí, muchachos, hay preguntas, dudas.
dudas? ¿Estamos claros? Claro, profe. Profe, una pregunta. Ok. Señor. En cuanto a la proyección AP torácica, vi que, mentiras, en la AP lumbar, no se coloca de pronto en pediatría, se les coloca también la plaquita de plomo, pues al ver que la colimación pues llega siempre hasta abajo. Sí, pues se debe procurar siempre y cuando, por ejemplo, bueno, lo normal es que se colime solo hasta crestas ilíacas. Sin embargo, uno lo puede hacer, poner el protector gonadal, lo puede hacer, porque de todas maneras puede haber radiación dispersa, entonces lo ideal sería usarlo. Sin embargo, es importante siempre ser claros con los padres que pues el nivel de radiación dispersa es mínimo y que pues por eso uno hace la colimación, ¿sí? Pero pues no sobra poner el protector gonadal y gracias por tu pregunta, porque pues si lo tienes ahí lo puedes usar, perfecto. Cuando ya, y que obviamente sea de un tamaño que no me afecte, por ejemplo, la visualización de las articulaciones acroiliacas, por ejemplo, cuando se está estudiando sacro, pues obviamente ya no se puede utilizar el protector gonadal porque pues me va a tapar todo el sacro, pero en la medida de lo posible, si lo tienes, lo puedes usar, aunque en teoría no es ya tan necesario porque ya no estamos direccionando el rayo central directamente a la pelvis, sino más hacia las crestas ilíacas. Pero pues eso ya es a criterio personal si se usa o no, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya están como extrañando el almuerzo, están muy callados. Bueno, profe, una última pregunta en cuanto a la proyección de en la AP, que su merced nos explicaba de la columna torácica. La orden médica tiene que ir, por ejemplo, si el paciente tiene que ir en bipedestación o ella es a criterio de uno que uno la hace. No, realmente es más a criterio. No es frecuente que en las órdenes médicas pongan bipedestación o pongan Pero que sí va a sea decir apoyo. supino. Pero en columnas no. En columnas usualmente el término de apoyo no es frecuente, a no ser de que lo que se esté pidiendo, como les mencionaba hace un momento, sea ortorradiografía de columna o sea test de escoliosis. En esos casos específicos, sí lo ideal es tomar en bipedestación. Ahora, en lo personal, muchachos, yo debo decirles que es mucho más fácil tomar columnas, o sea, lo digo desde mi punto de vista personal como tecnóloga. En lo personal considero que es mucho más fácil tomar columnas en bipedestación que tomarlas con el paciente en supino. No sé si por la costumbre, por lo que es práctico, no sé, pero en lo posible, si uno lo puede tomar en bipedestación, realmente es mucho más sencillo. ¿Sí? Pero pues ahora, si el paciente es obeso, si es muy gordo, lo mejor es tomarlo en supino, porque los tejidos se relajan, o sea, como que es, de pronto el término no es el más adecuado, pero es como si el tejido se escurriera, o sea, si fuera hacia los lados. Entonces, es mucho más fácil. Pero pues ya depende obviamente el criterio de cada uno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Señor. O sea, la sangre puede crear, o sea, para la lectura del rayos X. O sea, si el paciente fuera, por decir, con una herida, ¿la sangre puede crear algún conflicto en la lectura? Más que conflicto, pues obviamente la sangre siempre va a tener una radiopacidad. Depende de dónde esté ubicada. Por ejemplo, pues si está en piel, pues realmente no va a generar mayor artificio. Ahora, si estamos hablando de que es, por ejemplo, un hemotórax, ¿sí? O sea, la sangre ya está dentro de la pleura, pues obviamente se va a ver la radiopacidad. Entonces va a depender más de dónde esté la ubicación o cómo esté la ubicación o que de pronto la sangre ya se ha secado, lo que yo les ponía el ejemplo del chasis, sí, el folio. Entonces depende más la ubicación de donde esté la sangre que realmente la presencia de sangre como tal.
pero usualmente no tiene que, o sea, convertirse en un impedimento, pues, o que genere como tal un artificio para la lectura, no. Gracias, profe. Ok, listo muchachos. Entonces ya para dar cierre, aquí lo último que tengo para comentarles es que también es posible que nos pidan articulaciones sacroiliacas o estudios de sacro o sacrocoxis. Lo más frecuente, yo sé que en los libros está planteado que se haga, o en los libros dice radiografía de sacro y dice radiografía de coxis, pero normalmente en las órdenes médicas siempre nos piden sacrocoxis o radiografía de columna sacrocoxigia. O sea, casi nunca partimos sacro y coxis, ¿sí? Generalmente se toma completo, ¿sí? Porque la clínica o el dolor es a este nivel, pero no podemos saber antes de la imagen si la lesión es en coxis o es en sacro. Entonces, lo ideal es tomarlo completo. Entonces, en sacro o en coxis, pues básicamente lo que se busca, si ahora uno hace la imagen, lo más frecuente o lo que nos dice la literatura es que si usted quiere ver sacro, pues haga una angulación cefálica y que si quiere ver coxis, pues haga una angulación podálica. Pero en la práctica uno generalmente termina haciendo una angulación podálica siempre por lo mismo, porque se pide una única proyección. Entonces es más fácil desplazar las ramas iliopúbicas e isquiopúbicas hacia abajo y ver todo el contexto del sacro que ver solo una parte. Entonces, normalmente se hace con una angulación podálica, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, pues aquí se alcanza a ver sacro y pues se va a ver la parte superior igual. Entonces, sí es mejor hacerlo con angulación podálica. Normalmente, pues aquí fíjense que el radio central va ya casi que a nivel del glúteo, o sea, ya va a ser mucho más posterior, mucho más hacia abajo, porque en relación a cómo se ve en la columna lumbar, por ejemplo, pues la lateral de la lumbar está mucho más anterior, el sacro y el coxis están ya mucho más posteriores, por tanto el centraje es mucho más posterior. Aquí lo vamos a ver completo, pues aquí es solo si fuese coxis, pero pues lo ideal es ver completo sacro-coxis, además porque nos va a ayudar a mirar si efectivamente hay algún tema de alineación de la columna, por ejemplo, cuando es por traumas, el típico paciente que cae sentado. Aquí vemos entonces la AP axial de columna sacra, lo que se dice, normalmente se habla de angulación cefálica y es válido, pero pues en lo personal sí hemos llegado a un consenso en que la mayoría hacemos más hacia angulación podálica que cefálica, pues si lo que se quiere ver es coxis, que es lo que más se lesiona. Y entonces, ¿qué es lo que se debe ver? Pues todo el contexto de la columna sacra, desde la unión L5-S1 hasta la columna coxigia. Ahora aquí la columna coxigia no se ve bien, porque si ustedes se fijan, de hecho hay bastante gas en el paciente, hay bastante gas. Esto que se ve así como medio oscurito, como medio grisecito, es materia fecal. Entonces, pues realmente en un caso de urgencia, pues ni modo. Obviamente la AP no va a ser muy concluyente, por eso es que se pide también la lateral. Deben verse las articulaciones sacroiliacas despejadas, aquí se ve, junto con todo el tejido blando. Aquí sí se ve lo de la columna coxigia, entonces lo de los 10 grados podálicos a la altura de la espina ilíaca anterosuperior o EIAS. Entonces ahí a nivel de las crestas ilíacas se manda el rayo con angulación de los 10 grados podálicos para despejar todas las otras estructuras. Fíjense que se aumenta bastante la técnica en relación a las imágenes anteriores. Y pues aquí lo que se busca es ver esta parte específica del coxis, pero pues realmente se valora casi que toda la totalidad del sacro, si se quisiera. En la lateral, pues nos vamos a encontrar igual el posicionamiento que ya les he comentado. En algunos casos se hace angulación si se considera necesario, aunque pues generalmente no es necesario. Aquí nos vamos a encontrar entonces esta parte específica del coxis, entonces obviamente pues si es coxis no vamos a ver todo el sacro, pero pues no es frecuente que se tome, como les decía, solo coxis, a no ser de que ya lo que se quiera hacer es un seguimiento específico de una fractura, tal como se ve acá, que en ese caso pues sí es probable que se centre uno únicamente en esta parte y guarde como todo el enfoque de los rayos X a esa parte específica para mejorar la resolución. De lo contrario, pues no es usual. Entonces aquí vemos nuevamente las imágenes, vemos una fractura de sacrocoxis, ahí la vemos la pérdida de continuidad o la pérdida de alineación de la columna. Vemos adicional material de osteosíntesis que tal parece se salió de contexto porque ahí pues se ve como
como distorsionar la imagen. Vemos aquí, pues, en el caso de que se pida radiografía de articulaciones acroiliacas. Ahora, no es muy frecuente porque ya casi siempre se estudian por tomografía cuando hay una sacroileitis o hay alguna disminución en estos espacios. Pues claramente la tomografía nos da mucha más información y nos permite ver mucho mejor las corticales del hueso y demás. Pero en radiografía convencional a veces se pide, y normalmente se hace una póstero anterior para magnificar un poco más estas articulaciones, y una oblicua. Sin embargo, esta oblicuidad es mucho menor en relación a las oblicuas tradicionales, normalmente son 15 a 20 grados. Entonces, ¿qué se busca? En la anteroposterior o posterior, ver estas articulaciones acroiliacas, y en las oblicuas, pues apenas se abre un poquitico de este espacio. Si yo doy más oblicuidad, pues toda la cresta ilíaca y todo lo que es el ilíaco me va a tapar la articulación. Entonces es una angulación, perdón, una oblicuidad entre 15 a 20 grados. Aquí la vemos, entonces la cresta ilíaca está acá a este nivel, y la articulación sacroiliaca derecha, que la vemos aquí más oscurita. Entonces eso es lo que normalmente se realiza. Entonces, muchachos, eso era lo que tenía para contarles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna otra duda que quieran despejar en este espacio. Los escucho. Ok, si no hay ninguna otra duda, muchachos, entonces pues ese era el tema. Les agradezco su asistencia, les agradezco